Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pablo Quejer, periodista de Novena Digital. En esta oportunidad, en esta entrevista especial, tenemos de invitado nada más y nada menos que a don Bernardo Pardo, quien es director regional de Servicio País. ¿Cómo se encuentra don Bernardo? Hola, hola, bien, bien, muy bien de ánimo, un poco frío hoy día en la mañana, pero bien, bien de ánimo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, antes de comenzar la entrevista tenemos que dar nuestro sincero agradecimiento a nuestro auspiciador principal. Nos referimos a Bahía Blanca, la empresa líder del sur de Chile en todo tipo de eventos, matrimonios, cumpleaños, todo lo que tú tienes que saber para producir de mejor manera tu evento, tienes que hacerlo en Bahía Blanca. Para saber qué servicios ofrece Bahía Blanca, tienes que visitar su sitio web www.bahiablanca.cl. Ya dicho eso, comenzamos ya con nuestra entrevista. Don Bernardo, usted es director regional de una institución que pocas veces se ha visto, pero también que tiene mucho alcance en otras partes de la región. Mira, te cuento, la Fundación Superación de la Pobreza es una fundación que lleva 27 años ya trabajando a nivel nacional, ¿ya? Nosotros trabajamos con varios municipios, particularmente rurales, vulnerables y aislados, de diferentes partes de Chile. Y una de las grandes líneas de trabajo, que seguramente es por lo que la gente nos conoce mayoritariamente, es por el programa Servicio País. Este programa lo que hace es que anualmente invita a jóvenes profesionales, de entre al menos los 22 años y los 36 años, a vivir una experiencia un poco distinta en los inicios de la vida laboral. Los invitamos a vivir en las comunas, en los territorios en la mayoría de los casos, y particularmente a un proceso de vinculación con personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, particularmente. Y este año tengo entendido de que se está realizando una especie de campaña para reclutar jóvenes para que asistan a la construcción de diferentes en diferentes localidades de la región de la Araucanía. ¿Cómo va con eso? Sí, mira, nosotros todos los años, durante el mes de octubre, levantamos una campaña de captación de candidatos. ¿Ya? Hay un proceso de selección de diferentes profesiones, valga la redundancia, ¿ya? Que lo que busca efectivamente es conformar equipos que puedan trabajar durante un año en los territorios. Nosotros trabajamos en diferentes ámbitos del acompañamiento social. En el ámbito de la promoción de y la revaloración de la cultura, en términos de desarrollo económico, en términos de habitabilidad. En realidad son varios ámbitos en los que estamos trabajando, depende mucho del territorio en el que estamos, ¿no? Y de los requerimientos de de las municipalidades con quienes hacemos las alianzas estratégicas para poder trabajar año a año. Y en referente a lo que es el trabajo pasado, ¿en qué partes o en qué zonas de la región de la Araucanía existe un mayor nivel de pobreza? O sea, en general la pobreza se expresa, según los datos de la última encuesta, en los sectores, en toda la región de la Araucanía, bueno, las regiones con más altos niveles de pobreza, pero particularmente en los sectores cordilleranos y en los sectores costeros, donde además hay alta concentración de población indígena. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay aparte de eso? Mira, nosotros creemos que ahí hay... la pobreza en general la entendemos como un proceso multifactorial, se produce por muchos factores. Muchos de estos son factores estructurales, ¿ya? Algunos territoriales, pero otros son estructurales que dependen en muchos casos de cómo se han diseñado las políticas públicas. Durante un periodo de nuestra historia, las políticas públicas estuvieron más bien enfocadas en las personas. Nosotros creemos que al ser un fenómeno multidimensional, este es más bien se expresa mayoritariamente en los núcleos familiares o en las comunidades. Desde ese punto de vista creemos que hay que hacer un giro, que es un poco lo que ha hecho el Estado durante el último tiempo, hacia poder ir fortaleciendo los territorios, ¿no? Dicho eso, y en función de las cosas estructurales, nosotros creemos que la pobreza no solo tiene que ver con el ingreso, sino también con la capacidad de decidir que tienen las personas, ¿ya? Y claro, cuando no tienes acceso a salud de calidad, a educación de calidad y a un techo de calidad, es más complejo que tú puedas ir tomando decisiones en tu vida y que el territorio vaya de una u otra forma redibujando su propio destino. Y claro, y lo que ha ocurrido particularmente es que en las zonas donde hay mayor expresión de pobreza, hay
lo que nosotros denominamos menor capacidad de agencia. Las personas han tenido menores posibilidades para ir fortaleciendo esos elementos que les permiten ir tomando ciertas decisiones, lo que finalmente, con todo, igual redunda en una disminución en temas de ingresos, lo que se ha visto profundizado particularmente por los últimos 2 años de pandemia que estuvimos viviendo. Y cuando ustedes asisten a una localidad, ¿cuál es el trabajo que realizan? Mira, primero, no vamos a cualquier lugar. ¿Ya? Nosotros hemos estado en 30 de las 32 comunas de la región de la Araucanía durante estos 27 años. ¿Ya? En algunas estamos más tiempos que en otras. Pero el territorio dentro de la comuna donde estamos lo definimos en conjunto con el municipio. En realidad, lo que le pedimos a los municipios es que nos definan el territorio y de una otra forma los énfasis que a ellos les interesaría. Entonces, desde ese punto de vista, establecemos una alianza de mediano plazo. A diferencia de muchas instituciones, nosotros tenemos, por nuestra historia institucional, nosotros tenemos la ventaja, me atrevería a decir yo, que funcionamos a través de la ley de presupuesto, no dependemos de proyectos. Okay. Eso lo que nos permite es establecer ciertos compromisos de mediano plazo. ¿Ya? Entonces, en el territorio donde estamos, junto con el municipio, nosotros establecemos un compromiso de mediano plazo que podría tener un horizonte de 6 u 8 años. Dicho eso, lo que hacemos tiene que ver mucho con lo que vemos en los territorios y con los recursos que ahí existen. Entonces, en algunos territorios fortalecemos procesos, por ejemplo, de desarrollo o de protección ambiental, que es lo que pasa, por ejemplo, en el tema del sector del lago Budi, donde estamos trabajando con comunidades. En Purén, en el sector de Manzanal, promovemos procesos de desarrollo local inclusivo, focalizados mucho en lo que tiene que ver con el turismo. ¿Ya? En Lonquimay trabajamos harto apoyando el tema de las veranadas, por la particularidad que tiene el trabajo con comunidades pehuenches. En el sector de Raigolil, en Curarrehue, trabajamos mucho lo que tiene que ver con las líneas patrimoniales. Entonces, depende mucho. Sin embargo, como entendemos que el fenómeno de la pobreza es un tema multidimensional, siempre en todos los trabajos que hacemos tratamos de intencionar que las personas mejoren los ingresos. ¿Ya? Será a través de ir potenciando ciertos procesos de exportación, que es lo que hacemos hoy día, por ejemplo, en Caleta La Barra, o favoreciendo, apoyándolo de que participen en ferias locales. ¿Ya? Una de las cuestiones que nosotros hemos visto también que es interesante y es una de las líneas transversales es el trabajo particularmente con organizaciones que están compuestas mayoritariamente por mujeres o que son lideradas por mujeres. ¿Ya? Eso efectivamente ha sido un foco de preocupación porque las mujeres como grupo de exclusión en general son las que resienten mayoritariamente estos procesos de pobreza, son las que se empobrecen más, por decirlo así, debido a su doble rol. ¿Ya? En la mayoría de los casos lideran hogares, pero además tienen que trabajar y además son cuidadoras, ¿ya? Que es algo que no pasa mucho con los hombres, ya a nosotros se nos olvida en muchos casos, nos concentramos más en la lógica de la provisión. Sin embargo, las mujeres tienen ese doble rol y a nosotros nos interesa poder apoyarla y poner en valor esa situación. Qué terrible lo que dice, que los hombres al final no trabajan tanto como las mujeres. O sea, lo que yo digo es que tenemos un marco cultural que nos ve más bien como proveedores. Hoy día, por supuesto, las labores y los roles de los hombres se han visto en otros espacios. ¿Ya? También cuidan, también se preocupan más bien de apoyar a la mujer. ¿Ya? Pero claramente quien se lleva la carga hoy día, sobre todo en los sectores rurales, no quiero minimizar lo que pasa en los sectores urbanos, pero en los sectores rurales, cuando el esposo sale a trabajar, a cumplir su rol de proveedor, es la mujer. Pues ella se queda con los niños, ella se queda cuidando a los abuelos y además tiene que producir. ¿Ya? Entonces, claro, ahí hay un doble rol que es necesario que la política pública se haga cargo. Nosotros, como parte de las políticas públicas, que es lo que hacemos todas las instituciones, nos ponemos a disposición efectivamente para apoyar particularmente esos grupos, porque entendemos que además hay harto recurso ahí en los territorios, pero también hay hartas capacidades en las mujeres. ¿Ya? Participamos en un par de actividades esta última semana, en talleres de apoyo y fortalecimiento de líderes y lideresas, y el 80% son mujeres. ¿Ya? O sea, aparte de todo el trabajo que ustedes hacen, también se dedican a hacer talleres. Es parte de lo que hacemos en las comunas. ¿Ya? O sea, está apoyar, el equipo llega,
hace un diagnóstico que hoy día cada vez es menos profundo, porque venimos profundizando permanentemente el diagnóstico a medida que avanzan los años, ¿ya? O sea, no es que todos los años lleguemos y hagamos un diagnóstico, ¿ya? Identificamos la problemática y en función de eso entendemos que hay cosas que son urgentes para el territorio y eso es lo que apoyamos. Ya. ¿Cómo lo apoyamos? A través de talleres, a través de la postulación a proyectos, pero en ocasiones hay proyectos que se han postulado en años anteriores de los territorios en los que estamos. Entonces lo que hacemos es que apoyamos la implementación de esos talleres o de esos proyectos. Pero también hacemos foco en algo que no se hace mucho foco, ¿ya? Y es que también nos interesa qué es lo que le pasa a la gente con la postulación del proyecto. O sea, está bien, nos interesa que postulen al proyecto y que, por ejemplo, remodelen la sede, ¿ya? ¿Qué es lo que le pasa a la gente cuando remodelamos la sede? ¿Se sienten más empoderados? ¿Sienten que eso tiene valor para ellos? Y eso, indudablemente, si es así, les va a permitir abrir otras conversaciones con otros actores. No es solo ir, poner los recursos, ¿ya? Que en muchos casos son público-privados, claro, e irnos. Apoyamos todo un proceso, porque creemos que además la situación de apoyar estos fenómenos de superación de pobreza son de mediano y largo plazo y requieren un impulso mucho mayor. Perfecto. ¿Y cuál ha sido la evaluación? ¿Cómo ha avanzado toda esta tarea en lo que ha sido la región de la Araucanía? ¿Es una región menos pobre? Mira, es una región, es una región pobre por varias cuestiones, ¿ya? Quiero hacer el análisis desde el dato duro, pero sí, también desde la mirada que nosotros tenemos como institución. Efectivamente, una región donde la pobreza por ingreso es la más alta en el país, igual que la pobreza multidimensional. Cuando hablamos de pobreza por ingreso nos referimos básicamente a la capacidad que tienen las personas para adquirir una canasta básica. Como la canasta básica de alimentos se ha incrementado cada vez, es más complejo, claro, satisfacer esas necesidades. Y eso es un indicador. Cuando hablamos de pobreza multidimensional, hablamos de la accesibilidad a la educación, al techo, a un sueldo digno, a condiciones de salud, pero también a redes. Como hay más elementos que medir, la pobreza es mucho mayor, ¿ya? Y ahí efectivamente la región de la Araucanía desafortunadamente lidera esos indicadores. Ahora, como institución, ¿qué hacemos? Si bien nos preocupa el ingreso, porque entendemos que el tener es una necesidad permanente, creemos que es necesario también fortalecer los otros aspectos más bien cualitativos, ¿ya? Entonces hemos apoyado experiencias que nosotros nos han mostrado que vamos en buena línea. Hay una experiencia en la zona sur del lago Budi, es una iniciativa turística que lideran comunidades indígenas. Nosotros nos arrogamos re poco el rol ahí, y lo que hacemos es apoyar. El rol del proceso de desarrollo es de las propias comunidades. Ahí las comunidades lo que han hecho es que se han convertido en un referente a nivel nacional e internacional de turismo indígena. Reciben mucho turista nacional y extranjero. Ellos además diseñaron un modelo de un crédito rotativo comunitario que administran ellos. Los recursos son del territorio. Y algo que es súper interesante es que las comunidades hoy día administran un establecimiento educacional y pasaron hace 5 años de tener una matrícula de 30 alumnos a hoy día tener una matrícula de más o menos 80 alumnos. Wow. Ahí efectivamente hay un cambio sustancial y hay un cambio en la mejora de calidad de vida, no solo objetiva, sino también subjetiva. El proyecto ha permitido además traer jóvenes al territorio, jóvenes que se habían ido a buscar pega a otros lados y hoy día entienden que el territorio tiene una oportunidad. Otro ejemplo con el que hemos trabajado hace harto tiempo ya es lo que pasa en Caleta La Barra, ¿ya? Ahí hemos apoyado un proceso, nos subimos a un proceso que venía trabajando el sindicato de pescadores con la pesca del salmón chinook, la pesca como pesca artesanal, no como pesca recreativa. Y hoy día estos pescadores que antes pescaban de manera furtiva lo hacen formalmente y eso les ha permitido exportar el recurso. Casi el 90% del salmón son los únicos pescadores artesanales en Chile que están autorizados para pescar el salmón. Ellos lo que hacen es que a través de un convenio con una planta exportadora exportan casi el 90% de lo que extraen hacia Estados Unidos. Y están conectando al resto de la población de La Caleta con experiencias turísticas. El otro día estuvimos en una actividad de avistamiento de aves. Entonces,
Ahí también hay mejora de la calidad de vida. Antes, de manera irregular, les pagaban 1.000 pesos por el kilo, hoy día exportan y les pagan cerca de 3.500 pesos por el kilo. Eso claramente mejora la calidad de vida, no solo desde el punto de vista como del objetivo del ingreso, sino también de los subjetivos. Se sienten más valorados, sienten que son un aporte en el territorio. Ese es el tipo de experiencias que nosotros procuramos apoyar. O sea, definitivamente el trabajo que realizan es un trabajo que genera impacto. O sea, estamos hablando de un sistema económico, una comunidad mapuche que es interno. También estamos hablando de que son exportadores de salmones a nivel internacional. No deja de ser importante. Así es, pero ojo, Sí. no nos arrogamos la responsabilidad de lo que ahí ocurre. Okay. Somos un eslabón de la cadena, hay otras instituciones. Ajá. Nos permitimos sí apoyar el proceso durante mucho tiempo, ¿ya? Y esa oportunidad para nosotros nos permite apoyar ese tipo de procesos. Y así es lo que venimos haciendo en otros territorios también. Perfecto. A nivel nacional, la situación de la pobreza en nuestro país se ha visto afectada por la pandemia. Sí, se ha visto afectada por la pandemia. Leímos varios artículos ahí que lo que plantean es que el nivel que habíamos logrado hasta antes de la pandemia, producto de la pandemia, ahora hay una pérdida y eso seguramente lo vamos a repuntar en los próximos 10 años posiblemente, ¿ya? Y yo creo que eso tiene que ver con varias cuestiones. En lo que nos tocó ver a nosotros particularmente es que todo se mediatizó y se fue a las redes sociales, ¿ya? Y en muchas de las comunas que estamos no había cobertura, o la cobertura que había era deficiente. Uh-huh. Y cuando había cobertura, los medios tecnológicos que tenían las personas para poder conectarse también eran deficientes. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, no solo tiene que ver con la accesibilidad, sino también con procesos de analfabetización digital. Y eso indudablemente propició esto que se profundizara la pobreza. Sin embargo, algo que nos parece interesante es que en los espacios rurales la pobreza golpeó de manera menos dura que en los espacios urbanos. Creemos, y tenemos la certeza de ello, es porque en la ruralidad efectivamente hay estrategias sociales de alianza territorial que son mucho más fuertes, entonces les permiten estas prácticas de buen vecino, estas economías cortas, ¿ya? Saco el producto y lo vendo en la feria, permiten hacer una supervivencia y una autonomía mucho mayor. Creemos que hay que poner el énfasis y creemos que hay que conectar esos mercados con los mercados de las capitales comunales o las capitales regionales. Eso, a juicio nuestro, podría ser un gran aporte para aportar a superar pobreza no solo en lo rural, sino también en lo urbano. Perfecto. Agradecer al gentil auspicio de Eventos Bahía Blanca, empresa dedicada a la producción de eventos, ferias, exposiciones, inauguraciones y eventos comerciales. Bahía Blanca tiene el catálogo más completo de la región: carpas, toldos, stand, sistema de audio y un tremendo equipo calificado que lo acompaña en cada evento. Conozca más de estos detalles en www.bahiablanca.cl o escríbanos al correo electrónico ventas@bahiablanca.cl. Don Bernardo, qué interesante el trabajo que realizan, no deja de ser importante, especialmente en la región más pobre del país, no en la región más pobre del país. ¿Qué opina de lo que ha pasado últimamente en el contexto social político del país? ¿Eso también afecta a los niveles de pobreza al interior de la región de la Araucanía? O sea, no, como te lo mencionaba hace un rato, creemos que primero tenemos un tema relacional con la pobreza, ¿ya? Y eso, a juicio nuestro, tiene que ver con temas estructurales e históricos, ¿ya? Y hay que hacerse cargo de esos temas estructurales e históricos, ¿ya? Y como un tema estructural, todos los actores de la sociedad civil, los actores políticos, deberíamos establecer un punto de encuentro. La tesis que mantenemos es que si efectivamente no concordamos un punto de partida, es muy complejo llegar a un punto final, ¿ya? En el que todos estemos de acuerdo. Entonces, indudablemente, cómo el Estado se ha relacionado particularmente con la región de la Araucanía y las relaciones que se han ido generando en la región de la Araucanía, creemos que también son parte del origen de la pobreza y por qué la brecha es tan amplia aquí, ¿ya? Pero es una paradoja, porque es una región que tiene muchos recursos, ¿ya?
Entonces, nos sucede que efectivamente desde el punto de vista de la diversidad paisajística debemos ser una de las regiones con más diversidad paisajística a nivel nacional. Desde el punto de vista de la geografía humana, también debemos ser una de las regiones con más alta diversidad desde el punto de vista de la geografía humana, ¿ya? Hay población chilena, descendientes de colonos, descendientes de pueblo originario, descendientes de colonos en cada una de las oleadas que ha habido, ¿ya? Y eso es un crisol cultural que desde el punto de vista institucional creo que no hemos tenido la capacidad de ver como una oportunidad para el territorio, ¿ya? Entonces, eso creo que tener a la vista esos recursos también nos permite ir abordando estas brechas más bien estructurales que yo te planteaba inicialmente, ¿ya? Entonces creo que ahí hay una suerte de nudo gordiano que no hemos tenido la posibilidad de ir abordando y que indudablemente es lo que nos debería permitir hacer un salto. Don Bernardo, ustedes como agrupación, como fundación, ¿analizan lo que tiene que ver con la llegada de personas extranjeras a la región de la Araucanía? ¿Se producen como campamentos? ¿Analizan ese tipo de cosas? En lo particular, la fundación tiene su origen para poder trabajar en territorios aislados, vulnerables, ¿ya? Y particularmente, si bien hemos tenido experiencias de trabajo en campamentos, no tenemos expertise en el trabajo con población migrante en la región de la Araucanía. En otras regiones sí hemos tenido algunas experiencias, en la región de Valparaíso particularmente, en la región de Valparaíso y entiendo que en Antofagasta. Y ahí tenemos algunas experiencias que son súper focalizadas, si bien son una experiencia institucional, de carácter institucional, ahí no manejo mucho los datos finos. Pero aquí sí efectivamente hemos tenido experiencia en trabajos con campamentos. Ahí también plantear un tema que yo creo que no es menor, ¿ya? La pobreza también es distinta y la pobreza se vive de manera distinta en muchos lados, ¿ya? La pobreza que vive un niño en Temuco no es la misma que vive un adulto mayor en Temuco, ¿no? Las vivencias desde el punto de vista de la pobreza son distintas y la que vive, más aún la que vive un niño vulnerable en Temuco no es igual a las vivencias que tiene un niño vulnerable en Lonquimay, ¿ya? Yeah. E incluso dentro de Lonquimay, porque tiene acceso a cosas distintas, las provisiones que da el Estado son distintas, el cómo los miramos como sociedad es distinto. Y eso pasa con las personas, con la familia y con los territorios, ¿ya? Dicho eso, la pobreza ha cambiado también. Hace mucho tiempo la pobreza contenía o se expresaba mayoritariamente, por ejemplo, por temas de desnutrición. Hoy día la pobreza se expresa con indicadores de malnutrición. Antes teníamos una población desnutrida de niños, hoy día tenemos una población con sobrepeso de niños, ¿ya? Antes teníamos una población analfabeta, ¿sí? Hoy día el analfabetismo es más bien un analfabetismo funcional, ¿ya? Puede que todos lleguen a octavo o a cuarto medio, pero la comprensión lectora no necesariamente es igual para todos. Eso también genera brechas. Y lo que es más crítico es que hoy día efectivamente, antes la población, cuando hablo antes, estoy hablando de la pobreza más dura hasta el año 90 más o menos, donde la población en Chile tenía el nivel de pobreza era del orden del 30%. Las personas no tenían acceso a muchas cosas. Hoy día hay acceso a muchas cosas, pero eso implica endeudarse. Y el endeudamiento también genera un círculo de empobrecimiento, ¿ya? Entonces, claro, también hay que mirar la pobreza como un fenómeno que va mutando en el tiempo en función de las características de las sociedades. Un niño pobre o un niño que está en situación de pobreza acá en Temuco, ¿cómo es su diario vivir en comparación a un adulto mayor? O sea, yo creo que tiene que ver, no siendo expertos en pobreza de menores, y hay otras instituciones que tienen más expertise ahí. Creemos que podría ser un menor que podría estar vulnerado desde el punto de vista de los derechos de la protección familiar. Es complejo
que un niño crezca protegido si es que los dos padres tienen que salir a trabajar permanentemente y tienen que ser cuidados por un otro, ¿ya? Es complejo desde el momento en el que salen de su casa y seguramente tienen que transitar solos hacia el lugar donde se educan y viceversa, ¿ya? Entonces, las condiciones de vulnerabilidad, claro, no solo tienen que ver con el ingreso, sino que tienen que ver con el contexto. Esta es una de las regiones donde existen menos, donde la disponibilidad de agua potable es menor a nivel nacional y la posibilidad de acceder a servicios sanitarios básicos también es menor. Entonces, un niño que vive en situación de vulnerabilidad en un campamento no tiene acceso a agua potable y no tiene acceso a un baño, a servicios sanitarios básicos, ¿ya? Eso claramente lo que hace es que va permeando la autoestima, ¿ya? En otros espacios eso es distinto, ¿ya? El colegio, en espacios rurales, el sistema educacional permite que al niño se le vaya a dejar y se le vaya a buscar. Tiene la posibilidad, podría ser, de almorzar con su mamá todos los días, porque al trabajar en el entorno está ahí, ¿ya? Hay una red que es distinta, ¿ya? Entonces, ahí hay algunas distinciones, deben haber algunos otros elementos mucho más en profundidad, que seguramente instituciones que tienen mucho más expertise lo pueden poner sobre la mesa, pero son esos elementos que, a juicio nuestro, nos dicen, mira, ¿sabes qué? Esta es la diferencia. Respecto a los adultos mayores, también, ¿ya? El adulto mayor es una persona que está sola hoy día en la mayoría de los casos, ¿ya? Que vive o que depende de que otra persona lo cuide. Ya no es una persona autónoma. Lo que hay que pensar también es que la probabilidad de vida, ¿ya?, era mucho menor en los años 80-90. Hoy día tenemos adultos mayores de 85 y 90 años, ¿ya?, que producto de sus historias tienen una salud mermada. Entonces eso también los obliga, por ejemplo, a que muchos de sus ingresos terminen gastándose en remedios, en ir al médico, ¿ya? Entonces la pobreza se vive de manera distinta. Un joven la vive de manera distinta. Un joven hombre la vive distinta a una joven mujer, ¿sí? Y esas cuestiones son donde creemos nosotros que la política pública tiene que hacer foco. Perfecto. Hagamos una invitación al cierre. ¿Cuándo es el cierre de la campaña? Nosotros cerramos la campaña el 31 de octubre, ¿ya? Por favor. Y este año estamos invitando particularmente a jóvenes valientes. ¿Por qué jóvenes valientes? Porque los queremos invitar a salir de su zona de confort, a salir de la casa. Los queremos invitar a ir a vivir a una comuna aislada, rural, vulnerable, porque creemos que ahí estos jóvenes, los jóvenes valientes que indudablemente van a postular de aquí al 31 de octubre, van a hacer un aporte súper importante, nos van a apoyar en cuestiones muy cercanas con la gente, en ayudarnos a poder responder a las necesidades sentidas, en procesos de largo plazo, pero también durante estos 12 meses que los estamos invitando, ¿ya? Les queremos recordar que las postulaciones se hacen a través de www.serviciopaís.cl. Ahí lo que van a identificar básicamente es el sueldo del convenio de honorarios que nosotros tenemos con ellos, ¿ya?, que les va a permitir vivir, seguramente vivir junto con sus compañeros de trabajo. Esta invitación es para que los profesionales trabajen en conjunto con otros, se vinculen con los territorios, también con los funcionarios municipales con los que les va a tocar trabajar. El país ha tenido que vivir situaciones súper complejas desde, me atrevería a decir, los últimos 5 años, ¿ya?, porque veníamos en un declive desde el punto de vista económico, porque efectivamente la crisis económica ha sido súper compleja, la crisis global también nos ha envuelto en ello, la crisis sanitaria. Entonces necesitamos jóvenes que quieran ir a ofrecer lo mejor de sí a estos territorios vulnerables. Hace algún tiempo usábamos en la campaña la frase que decía que podía ser un año que durara toda tu vida. Seguimos estando convencidos de aquello. Queremos invitarte a vivir esta experiencia, porque esta experiencia de 12 meses puede ser súper significativa en lo personal y además en lo profesional. Así que esperamos que todos puedan buscar el www.serviciopaís.cl y postular. Un último dato: a lo menos carreras de 8 semestres. No hay que estar inhabilitado en el registro de personas inhabilitadas para trabajar con jóvenes y con adultos y con niños, porque
trabajamos con niños ahí en el territorio. Y finalmente, querer vivir una experiencia que te marque, irse a otro lugar, desconectarse un poco, yo creo que a todos nos hace bien, así que todos cordialmente invitados. www.serviciopaís.cl. Sí. Perfecto, ahí ya lo saben, amigos, no se olviden de visitar ese sitio web, www.serviciopaís.cl, lugar donde van a poder encontrar toda la información pertinente respecto a este emprendimiento, a esta misión para jóvenes valientes. Así es, muchas gracias. Bueno, y gracias a Novena Digital, que nos invita y que nos permite además conversar de este tema, que igual no mucha gente le gusta conversar. El tema de la pobreza es medio tabú, pero le agradecemos. Y bueno, y también porque nos permite hacer la invitación abierta a todos los profesionales. Sí, de todas maneras. Bueno, esta fue una transmisión especial y tenemos que agradecer a nuestro auspiciador principal. Nos referimos a Eventos Bahía Blanca, www.bahiablanca.cl. No se olvide de visitar ese sitio web si quiere participar de algún evento. Muy bien, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación. Nos vemos, amigos, nos vemos en la próxima entrevista de Novena Digital. Hasta pronto, chao, chao, chao.